Esta historia no tendrá un final feliz. Los actos de maldad nunca los tienen, pero el hecho simple de contarlas de nuevo es para que las entienda quien pueda y tenga entendimiento. La siguiente es una historia difícil, una historia que habla de la maldad que no muestra su rostro. Hablaremos en ella de esas mujeres que habitan la noche de maneras diferentes, de las cuales muchos aún piensan que son solo un mito, una fantasía, supercherías nacidas de nuestros abuelos, cuentos para asustar niños y cosas así. Hablar de las brujas no es fácil en la actualidad, porque las memorias, como muchas cosas que nuestros abuelos aprendieron por observación y experiencia, se van perdiendo en el pasado. Hablar de esas mujeres es un tema del cual muchos aún levantan la ceja y esbozan una paternal sonrisa. Y sin embargo, Giovanni Papini y Charles Baudelaire, dos grandes mentes de nuestra literatura, dejaron escrito en su obra que el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. Pero esto no es nuevo. Ya anteriormente, una y otra vez, la Biblia trata de advertirnos de eso mismo y nos habla en su eterna sabiduría de la existencia del mal. Pero el mundo de hoy, lleno de pragmatismo y tecnología, que vive sus días a prisa, no entiende. Y como decía Ricardo III, rey de Inglaterra, el pueblo siempre es niño y ni puede asimilar ni se le puede decir por lo mismo toda la verdad. San Bartolo Cuautlalpan es uno de los más alejados pueblos del municipio de Zumpango, uno de los 125 municipios del Estado de México en nuestra República Mexicana. San Bartolo es una comunidad urbana y según el censo del 2010 tiene una población total de 10.989 habitantes. Es aquí donde inicia nuestra historia, en la que en este pueblo sencillo una pareja nace y vive hasta los 21 años de edad, cuando les ocurre una horrible tragedia que les obliga a salir huyendo del pueblo donde una vez fueron felices. La pareja vivía en un rancho muy grande que cuidaban, a las afueras del poblado. En la propiedad había una casa grande, pero a decir de sus recuerdos, sórdida y muy tétrica. Esta propiedad era de dos mujeres a las que respetuosamente llamaban las patronas. Cuentan que eran dos hermanas, mujeres en edad madura, siempre calladas, introvertidas, vestidas de colores oscuros, fúnebres. Estas mujeres no vivían en aquella propiedad, sino lejos, en otro poblado, y solo cuando venían a revisar sus propiedades se quedaban de visita. La pareja de la que hablamos dormía en una modesta cabañita alejada de la casa principal, aproximadamente unos 2 kilómetros de distancia, y cabe mencionar que sí había otras casitas, pero al otro extremo del rancho, allá donde se quedaban otros trabajadores encargados del ganado y la siembra. Sin embargo, este matrimonio se encargaba más que nada de la limpieza y del mantenimiento de la casa grande y las áreas de su jardín. Cuenta su historia que cuando daban aproximadamente las 8 de la noche, todos en general se recogían en sus casas, pues al no contar con alumbrado en casi todo el rancho, aquello se ponía oscuro, como decían por ahí, como boca de lobo. Pero recuerdan que algunas veces, cuando se quedaban platicando después del trabajo, se escuchaba entre los trabajadores muy discretamente contar que ahí, en aquel rancho, sucedían cosas muy extrañas. Decían, por ejemplo, que en el río, que solo llevaba agua cuando llovía, se aparecía como un remolino en el agua la mítica Llorona, de la que escuchaban sus lamentos y sus gemidos. Algunos otros contaban que había duendes malvados, a los que nunca debías de ver a la cara. Y sí, también se hablaba de las temibles brujas, que se aparecían en forma de animales o bolas de fuego. Las llamadas luces malas, caneplas o aichipopos, que quiere decir en náhuatl doncellas. Mujeres que en forma de una aberración parecida a un enorme guajolote, surcaban la noche en busca de víctimas, preferentemente niños, bebés, aún sin el sacramento del bautismo. Ambos en este matrimonio creían en estas cosas. Ya otras veces habían escuchado en las cercanías y en el camino de cosas así. Sin embargo, a ellos nunca les había ocurrido algo extraño, solo simples sucesos como ruidos raros en la noche
pero que podrían justificarlo con el viento. Pasó el tiempo y cuentan en su historia que una noche fría de noviembre, pero en el año de 1950, la mujer dio luz a su primer hijo en aquella casita. Ella estaba acompañada de su esposo, sus hermanas, los padres de ambos y la partera del pueblo. Todo había salido muy bien. El niño estaba muy sano y su llanto llenaba el silencio de la noche. La mujer, por su parte, se encontraba agotada por el esfuerzo, pero en general muy bien de salud. Sin embargo, cuentan que todo empezó esa madrugada, cuando la mamá de aquella mujer se queda a dormir con ellos para ayudarlos. El hombre, rendido, se había dormido en otra habitación en un catre. La abuela estaba cargando al bebé en una mecedora mientras platicaba con su hija que estaba acostada en la cama, cuando de pronto, de entre la oscuridad de la noche, empezaron a escuchar chistidos muy fuertes afuera de la ventana. Con precaución y presintiendo que aquello no era nada bueno, la abuela se asoma, busca el origen del sonido aquel y ve que en un árbol frente a la casa están al menos 10 pájaros enormes, una mezcla grotesca entre pípilas y lechuzas que gorjean, se mueven y chillan sin dejar de ver fijamente hacia adentro de la casa. Como en esos tiempos se contaba que las brujas podían convertirse en lechuzas, la abuelita las trata de espantar pegándole a la ventana, pero aquellos horribles animales ni se inmutan siquiera. Les grita maldiciones y palabras groseras y tampoco se van, hasta que ya sin saber qué hacer, cierra las cortinas y junto a su hija se ponen a rezar. Cuentan como si hubiera sido ayer, que sí, que había lechuzas en el rancho, que a veces parecía que te chistaban como burlándose en el camino. Sin embargo, no le había tocado que estuvieran tantas y afuera de su casa como en esa ocasión. La abuela puso todo lo que sabía al respecto para cuidar de aquella criatura, su nieto: tijeras abiertas, machetes clavados en la tierra, cubetas de agua, hierbas, el último pañal sucio del niño abajo de la cama, semillas de mostaza en el tejado, cruces de palmas sobre las ventanas, y aquel alboroto de aves pareció calmarse, pero solo en apariencia. Pasaron los días y cuando se cumplieron 7 del nacimiento del niño, ya se encontraba el matrimonio y el bebé solos y retomando su vida de nuevo. Una noche, cuentan que eran aproximadamente las 10 cuando el hombre se tiene que ir de urgencia a la casa grande, pues le avisan de improviso que al siguiente día las patronas, aquellas mujeres mayores, llegarían al rancho para quedarse. El hombre se había enterado tan solo unas horas antes de que ellas llegaran, por lo que no había tenido tiempo de hacer limpieza ni de cortar el zacate que estaba ya muy crecido, y temiendo una reprimenda, se va a esas horas a tratar de arreglar el lugar, pues con el nacimiento de su bebé no había podido trabajar como de costumbre. Sin embargo, más o menos una hora después de que el hombre se había marchado, la mujer se percata que aquellos graznidos ya están de nuevo ahí, y al asomarse a la ventana, con espanto, ve de nuevo que aquellas cosas con forma de lechuzas estaban ahí, chistando nuevamente encaramadas en el árbol, cerca de la casa, viendo fijamente y de manera espeluznante hacia su bebé, quien estaba dormido en la cama. Ella se apura a cerrar las cortinas y se va temerosa a recostar al lado de su hijo, al que mece mientras dice algunas oraciones. Contaba que estaba ya muy asustada y que de un momento a otro no supo ni cómo, pero de pronto una pesadez la empieza a invadir. Un sueño pesado, la hace cabecear hasta que los ojos pesadamente empiezan a cerrarse sin que pueda hacer nada por evitarlo, quedando finalmente profundamente dormida. Contaba pues que no supo de sí hasta que escuchó como a la distancia que su esposo estaba abriendo la puerta de la casa ya muy avanzada la madrugada, que cuando entra a la habitación un grito de terror de su marido la empieza a hacer reaccionar. Este le habla y la sacude hasta que la pudo volver en sí. Cuando la mujer por fin despierta, ve ante sus ojos la peor escena que hubiera podido imaginar. Su bebé yacía muerto a su lado, en medio de aquellas humildes cobijitas teñidas de rojo. La mujer da un grito de espanto cuando ve al inerte cuerpecito del niño lleno de moretones, marcas de mordidas y rasguños. Sin poder contenerse, empieza a gritar y a gritar fuera de sí.
El hombre no comprendía bien a bien cómo había sucedido aquello. Había entrado en shock al ver aquella escena dantesca, pero recuerda que también lloró amargamente cuando su cabeza por fin cayó en cuenta de aquella terrible situación. Cuando pudieron reaccionar, llevan al bebé rápidamente con el doctor del pueblo, pero el galeno les dice lo que en realidad ya sabían: ya nada se podía hacer por él. Con una pesadez y el dolor encima, van de regreso a su hogar mientras la voz se corre en el pueblo primero y luego en el rancho de que su bebé ha muerto de circunstancias muy extrañas. No pudiendo hacer nada más, hubieron que resignarse a darle una cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Pasaron unos días después de aquel lamentable funeral y entonces sucede algo muy extraño. Esa tarde, una de las esposas de un trabajador fue a visitar a la mujer tratando de confortarla y ver en qué podía serle útil. Una cosa lleva a otra y sale al tema que las patronas no habían pasado a darles el pésame. La mujer dice que quizá no hubo tiempo para eso, ya que todo fue tan rápido, tan impredecible. Además, decía que no las habían visto, que no las habían podido contactar. Suponían que debieron llegar al día siguiente de que falleció su bebé, y que por alguna razón ellas no llegaron como lo habían anunciado. Pero lo que le contestó la amiga fue todavía más extraño. Ella les dijo que otro de los trabajadores contó que sí las habían visto llegar, ya muy entrada la madrugada, ese mismo día, el día en que el bebé había muerto. Pero lo dejaron de esa manera. El hombre vuelve a sus obligaciones en medio de su dolor de haber perdido a su hijo y cuenta que allí en aquella casa enorme algo extraño ocurrió. Esa noche que fue a la casa grande, al entrar al fondo, le pareció claramente ver como si una vela hubiera sido encendida en la cocina de la casa. Sin embargo, decía que cuando entró y volteó después de cerrar la puerta, todo estaba en penumbras, y que a pesar de haber sentido un viento frío y cierto olor amargo que le helaba la cara, no le había tomado demasiada importancia. Continuó haciendo su trabajo hasta que algunas cosas, como las camas desatendidas y algunas cosas fuera de su lugar, lo hicieron extrañarse completamente, ya que él aseguraba que todo estaba en su sitio antes de irse a atender a su mujer en el parque. Esa tarde, el mismo trabajador del que hablaba la otra mujer le confirmó que las patronas sí habían estado ese día de la muerte de su hijo en aquella casa. El hombre vuelve a su hogar y le comunica aquello que sabía a su esposa, pero ambos estaban tan afectados que ya no quisieron indagar en aquello, ni vivir más en el rancho, por lo que ese mismo día, entradas las últimas luces de la tarde, salieron de ese funesto lugar llevándose sus pocas pertenencias. Cuentan que estuvieron unos días en casa de los padres de la mujer y a las pocas semanas se marcharon a vivir a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde buscaron mejor suerte y donde tuvieron 5 hijos y 2 hijas más. Nunca en realidad supieron qué fue lo que ocurrió aquella noche, pero algo dentro de ellos los hacía dudar si aquellas mujeres, llamadas las patronas, tuvieron algo que ver con la muerte de su bebé o no. Una pregunta que siempre tendrán en su mente. Aquel buen hombre la tuvo hasta el día que murió. De lo único que estuvieron seguros es que las brujas existen y de que a ellas se llevaron la vida de su pequeño bebé.